Muy buenas noches profesora, buenas noches estudiantes. Después de un tiempo relativamente largo nos volvemos a encontrar en esta reunión sincrónica. Nos habíamos encontrado por última vez en forma presencial. Ya le conocieron a la profesora Isa y hoy ella nos va a acompañar en esta clase. Así que estamos en el tramo final y queda poco, pero hay que siempre poner lo mejor y el mejor esfuerzo, la voluntad para poder culminar exitosamente. No va a ser una reunión muy larga porque es un tema fácil. Nosotros no vamos a profundizar porque el año próximo ustedes sí van a estudiar con detenimiento el tercer ciclo de la educación escolar básica juntamente con la media. Y nosotros solamente vamos a hacer una referencia general. La profe, como está en ese nivel, nos va a compartir sus experiencias. Todos los materiales ya están en la plataforma, está la tarea y la tarea tiene que ser innovadora porque van a grabar un podcast y ponerle toda la creatividad, todo lo que ustedes conocen en relación a cómo elaborar un material de audio. Y tienen todas las orientaciones. De hecho, los canales de comunicación siempre están abiertos para cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, entonces ahora ya le cedo la palabra a la profesora Isa y ella va a estar a cargo de la clase de esta noche. Adelante, profesora. Muchas gracias, querida profesora Raquel. Una vez más, mis saludos cordiales para todos. Y fui conociéndoles de a poco por las referencias dentro de la práctica educativa en la institución y estoy muy contenta por esas referencias que en su momento ahora vamos a compartir una vez que terminen las prácticas. Entonces a cada uno los voy conociendo un poquito más también y realmente es satisfactorio trabajar en educación y conocer todos los niveles también. Eso es muy importante. El manejo desde el nivel inicial hasta la universidad. ¿Por qué no? Porque un docente tiene que estar preparado. Los desafíos vienen cada día, nos topamos con nuevos desafíos, entonces tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos. Entonces, como ya mencionó la querida profesora, nuestro tema de hoy es analizar un poquito lo que es el tercer ciclo, el último escalón de la escolar básica. Vamos a presentar, profe, con Sí, tu ayuda. permiso, sí, ya enseguida. Lo integra el séptimo, octavo y noveno grados. Son ya niños adolescentes, preadolescentes, quienes ya están cursando. Generalmente el séptimo grado es lo que cuesta más que los demás grados, como todo inicio, ¿verdad?, de un nuevo ciclo. Entonces, nuestro sistema, el plan anterior, solamente adoptó la educación primaria, del primero al sexto grado. Sin embargo, ya la estructura dentro de la reforma educativa llevó hasta los 14 años, a niños y niñas hasta los 14 años, que tenían que completar el noveno grado para luego ir al colegio. Porque antes, desde el primer curso teníamos en el colegio hasta el sexto curso. Hoy en día se ha separado el tercer ciclo de la educación media. Hoy hablamos de la educación media, pero ya en el ámbito del colegio. El tercer ciclo sigue dentro de la escolar básica. Y ahí, como ustedes verán, ¿verdad?, tiene su estructura. Desde el nivel inicial, que ya lo habíamos estudiado con la profesora Rosa Marley en el taller, profundizado con la profesora también en la plataforma, con los materiales y los 3 ciclos que compone la educación escolar básica, ya luego con la media, la educación superior y la universitaria. Y como todo ciclo, así como la educación inicial tiene sus competencias que
es la unión, es el conjunto, ¿verdad?, de todas esas capacidades que se han trabajado en dimensiones, en ámbitos, como también el primero, segundo ciclo con sus capacidades, competencias y el perfil que tiene que lograr. Así también el tercer ciclo tiene un perfil que tiene que reunir y todo se enmarca dentro de los fines de la educación paraguaya, dentro de esos objetivos de la educación paraguaya. La reforma sigue vigente. La reforma es un ideal muy bueno, es una buenísima propuesta. Lastimosamente, en nuestro país, es un comentario personal, no lo supimos aprovechar porque una parte importante, ¿verdad?, desde la formación docente, a lo mejor no estábamos preparados, por más de que se tuvo capacitaciones y actualizaciones, pero la filosofía de la educación de la reforma es buenísima, porque pretende formar hombres y mujeres que sean capaces, que sean íntegros y que sean útiles a la sociedad. Entonces, todo el perfil de la escolar básica se basa en esos ideales, en esos fines, y todo dentro de esa formación integral. Queremos jóvenes que sean capaces, que sean útiles a la sociedad, que se valgan por sí mismos, que no sean seres autómatas. Entonces, el primer valor que vemos ahí como perfil es que practiquen y promuevan acciones tendientes a la recuperación, el fortalecimiento y la valoración de las manifestaciones culturales, regionales, nacionales y universales. Y haciendo mención un poquito a lo que ahora pretende la transformación educativa, tiene como una de sus políticas incluir las demás lenguas de nuestra cultura nacional dentro del plan curricular. Es una de las políticas, es la política número 1 justamente de este proyecto nacional de transformación educativa. Y hace falta, porque nuestro país es un país que de repente adopta fácilmente otras culturas y tenemos una cultura muy rica. En la escuela se tiene que seguir fomentando esos espacios de recordación del Día del Folclore, del Día del Idioma Guaraní. La institución, como una institución conservadora, tiene que promover esos valores culturales. En la Escuela Santa Teresita este viernes vamos a estar teniendo nuestra recordación del Día del Folclore, cada grado con sus temáticas. El tercer ciclo es lo que va a entrar en competencia del mejor stand, de la candidata a la Cuñataita Barandú. Entonces esos espacios son buenísimos para formar a nuestros jóvenes. Está también el de respetar, defender los valores y principios democráticos básicos en su vivencia familiar, comunal y nacional. La educación cívica también falta muchísimo. Desconocemos cuáles son los símbolos nacionales. En la propia actividad normativa, el de honrar un poco al pabellón patrio, el canto, el significado del himno nacional. Falta fomentar valores patrióticos. Reconozcan sus capacidades, que acepten sus limitaciones y desarrollen sus potencialidades en lo personal y en lo social. Con la pandemia nos estamos dando cuenta que nuestros jóvenes de repente se esconden detrás del tapabocas. Falta trabajar autoestima, falta trabajar contención emocional. Tenemos varios desafíos con nuestros jóvenes. Hoy en día el trabajo ya no es pedagógico ni didáctico, sino también social. Entonces, tenemos que hacer que ellos reconozcan sus capacidades, sus potencialidades, sus valores, que descubran lo potenciales que son y que el país los necesita, ciudadanos comprometidos.
que practiquen y difundan los valores y principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tienen que ser conocedores de sus derechos como también de sus obligaciones. Actúen con creatividad, iniciativa y perseverancia en las diferentes situaciones que se les presenten en su vida familiar, escolar y comunal. Es muy importante volver a fomentar desde la institución los grupos juveniles, la importancia de participar en la comunidad con proyectos emprendedores. Hace falta nuevamente, luego de esta pandemia, volver a ver a jóvenes que puedan destinar ese tiempo, que no puedan distraerse en vicios, que se echen en la delincuencia, que practiquen también y promuevan acciones que contribuyan a la preservación, recuperación, enriquecimiento y uso racional de los recursos del medio ambiente natural y social. Ya habíamos en el taller desarrollado las 3 áreas del componente fundamental, la educación ambiental, falta muchísimo también, desde la clasificación de las basuras, porque es tema de hábitos. Si en las casas no se está tratando estos temas, es en la escuela donde tenemos que fomentar y están las áreas específicas, los proyectos de pequeños científicos. En el tercer ciclo se trabaja sobre proyectos, trabajos de campo. Entonces es importante de repente con proyectos emblemáticos trabajar sobre el medio ambiente. También apliquen y promuevan hábitos y medios sanitarios que contribuyan a mejorar la salud física y mental y social de su persona, que manifiesten la capacidad reflexiva y crítica ante informaciones y mensajes verbales de su entorno, y especialmente los provenientes de los medios de comunicación social. Justamente la introducción de ese plan, la ruta, ¿verdad?, de la transformación educativa, habla en la introducción de las falencias, de las crisis educativas que tenemos arrojadas desde la reforma, que chicos, ¿verdad?, de 15 años terminan su 9º grado y no están reuniendo el perfil requerido, esas competencias. Leen, pero no entienden, no comprenden lo que leen. Necesitamos ciudadanos críticos, personas que vayan más allá de lo literal, que puedan también aplicar lo inferencial y lo valorativo, el juicio crítico. Lastimosamente la lectura comprensiva y hasta nosotros los adultos nos cuesta. En los cursillos de ingreso suele ser el colador, como se le llama. Entonces, comprensión lectora es nuestra deuda. Utilicen eficientemente el español y el guaraní en forma oral y escrita como instrumento de comunicación de integración sociocultural regional nacional. Entonces, sabemos que nuestro país es un país bilingüe. Entonces, el manejo de los 2 idiomas es importante y solamente manejamos el castellano. El guaraní sigue siendo también una deuda. Apliquen conceptos y principios matemáticos y no matemáticos en la identificación, en el planteo y en la resolución de problemas y situaciones que se presentan en la vida cotidiana y en las disciplinas del saber humano, así como también se vio las debilidades con los resultados de PISA, de SNEPE, dentro del área de comunicación, así también en matemática. Los chicos saben sumar, restar, multiplicar, dividir, las 4 operaciones fundamentales, pero no razonan, no tienen ese desarrollo, ¿verdad?, lógico. Necesitamos jóvenes que aparte de conocer los números, ¿verdad?, las operaciones fundamentales, puedan plantear ellos mismos situaciones problemáticas, que vayan más allá de lo académico, que lo lleven a la práctica. Acepten su propia sexualidad y asuman relaciones de equidad y complementariedad de género en su desenvolvimiento personal y social. Colaboren con su trabajo intelectual, manual y artístico en el mejoramiento de la calidad de vida personal y social.
disfruten de las posibilidades que le ofrecen las artes y los deportes para expresar con libertad y creatividad sus ideas, pensamientos y sentimientos. Hablamos de esa formación integral. No solamente queremos seres autómatas, queremos seres que sientan, que actúen, que amen lo que hagan, que también demuestren habilidades y destrezas en la práctica de gimnasia, deportes, que reconozcan la importancia de la dinámica poblacional en el proceso de desarrollo de su país, que participen en actividades que ayuden al desarrollo armónico de su cuerpo, a la coordinación motora, a la formación de hábitos y habilidades deportivos recreativas. En realidad que es un poco ambicioso, ¿verdad? El perfil requerido, la competencia, que ese niño que empezó a los 4 añitos, a los 5 añitos en educación inicial, llegue a ese 9º grado con ese perfil, es ambicioso y todo depende del propio sistema y de quienes lo integran para que haya realmente un aprendizaje significativo, una educación de calidad. Y así como todo ciclo de la escolar básica, como el primero, el segundo ciclo, el tercer ciclo, también tiene, ¿verdad?, su diseño curricular. Tenemos nuevamente ahí en el centro el componente fundamental, nuevamente, como que es escolar básica, la educación democrática, la educación ambiental, familiar. Luego tenemos el componente académico en el 7º grado, en el 8º y 9º. No varían tanto las áreas del segundo ciclo, más bien se amplía con formación ética ciudadana, el desarrollo personal y social también se trabaja muchísimo con los proyectos ya comunitarios. Dentro de trabajo y tecnología ya se trabaja los pymes, las pequeñas y medianas empresas. Entonces se va ampliando lo que es el segundo ciclo. Y también dentro del componente local, así como ya mencioné, el proyecto educativo comunitario. Pasamos, profe. Y las áreas académicas que ya estábamos hablando. Tenemos lengua y literatura castellana, cuáles son las horas semanales que debe de cumplir, ¿verdad? Estas áreas. Varió un poquito durante la primera etapa. Ahora ya estamos regularizando nuevamente nuestra carga horaria. Guaraní también 4 horas en 7º. Educación artística 4 horas también, matemáticas 5 horas semanales, ciencias 5 horas, en ética 3 horas, en historia también 3 horas, educación física 2 horas semanales, tecnología 5 y en desarrollo personal, que es el proyecto comunitario, 3 horas. Y va variando. En 8º grado, por ejemplo, vemos que aumenta la carga horaria de ciencias y disminuye el de ética. Alguna que otras diferencias que vemos entre los 3 grados. Y hablamos siempre de perfil, hablamos de capacidad, hablamos de competencia. Ya se acordarán en el taller. Ya habíamos dado el concepto de lo que es la competencia, que viene a ser un conjunto, una integración de todas las capacidades, ¿verdad?, para producir un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Entonces, todo lo que yo quiero lograr con este grado, con este 7º, con este 8º, 9º, con el tercer ciclo, es la competencia. Sin embargo, la capacidad viene a ser cada uno de esos componentes actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados armónicamente constituyen la competencia. De esas capacidades, ¿dónde voy a encontrar esas capacidades? Los voy a encontrar en los programas de estudios. Así como inicial tiene su programa de estudio, primero y segundo ciclo, así también el tercer ciclo.
encuentro esas capacidades. ¿Cómo se da ese tratamiento de la educación bilingüe? Porque ambas son capacidades básicas que tengo que desarrollar dentro del ciclo. Entonces se continúa, así como se trabaja en el segundo ciclo, se continúa en el tercer ciclo, que ya tiene esos inicios en educación inicial, pero que no es de capacidad básica. A partir del segundo ciclo ya es capacidad básica el idioma guaraní, en ese caso la segunda lengua. Puede variar también eso. Entonces, la educación bilingüe que es implementada en nuestro país hace referencia a un proceso planificado que la institución ya tiene que, dentro del PEI, del proyecto educativo institucional, definir el tratamiento de la enseñanza de las lenguas y por ende las habilidades lingüísticas. Hablamos mucho de equidad de género también. Ustedes saben que hasta el siglo XIX no teníamos tanta participación las niñas, las mujeres, en todo ámbito social. Eso fue cambiando de a poco y hoy en día, con el sistema democrático, las convenciones, en lo que el Paraguay de repente se haya inscripta y ratificada, ¿verdad?, por el Congreso, se habla de este tratamiento de equidad de género. Se quiere lograr la igualdad de oportunidades entre ambos, tanto hombres y mujeres. Entonces, esta parte se trabaja mucho con los jóvenes. Ustedes saben que de repente pasar de una etapa de la pubertad a la adolescencia requiere mucho trabajo, y más hoy en día con ellos que están en el mundo digital y absorben de repente no siempre las verdades, porque la verdad hoy en día es muy relativa, pero eso es algo global. Pero como instituciones conservadoras que les hablé, tenemos que trabajar y saber cómo encarar también esta equidad de género. ¿Seguimos, profesora? La equidad, ¿cómo se da desde ese contexto de la educación escolar básica? Se impulsa con la intención de viabilizar condiciones de igualdad entre los estudiantes en este caso. Se crean esos espacios a fin de que todos los estudiantes tengan oportunidades reales de obtener una educación de calidad. Todos tienen que participar, todos con sus potencialidades, sus debilidades, tienen acceso, la no discriminación. Hablamos también de esa educación inclusiva. ¿Seguimos, profe? En los programas hablemos también de la adecuación curricular, también así como desde educación inicial, primero, segundo ciclo, se habla de una adecuación curricular también en el tercer ciclo. El momento de las pruebas diagnósticas, entonces cada catedrático, porque se trabaja ya dentro del nivel con los catedráticos, cada catedrático tiene que elevar un informe del diagnóstico académico de sus estudiantes. Entonces, a partir de ahí y en una reunión, en un consenso, dentro de esa elaboración del proyecto educativo institucional y el proyecto operativo anual, se ve cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que yo voy a trabajar dentro del año. Entonces, hablamos también de esa adecuación curricular. Y eso tenemos los niveles, ¿verdad?, de concreción del currículum a nivel departamental, a nivel institucional y a nivel áulico. Cuando hablamos a nivel institucional es que dentro del PEI contempla cómo es que vamos a estar encarando esas realidades que hemos redactado en los informes de nuestras pruebas diagnósticas. Y a partir de ahí también trabajar con proyectos áulicos en las aulas con nuestros estudiantes para cada área. Entonces, ¿a qué ayuda esto?
otorga a las instituciones educativas mayor nivel de autonomía en la toma de decisiones y no aplicar a todos los estudiantes por igual, porque eso de repente ahora, una opinión personal, ¿verdad? Se plantea la propuesta curricular para el año 2022, las capacidades priorizadas, y se expone eso en una plataforma. Y de repente piden que llevemos el mismo ritmo a nivel país y es difícil. Es difícil porque las realidades son distintas. Una institución de la zona urbana es diferente a una zona rural que de repente tiene otras debilidades, tiene otras fortalezas. Entonces, esto ayuda a la institución a que tome decisiones y se vuelva más autónoma también para actuar de acuerdo a su realidad. Bueno, y así como dijo la profesora Raquel, en forma breve y en forma general, más bien fue dar un poco, ¿verdad?, sobre el tercer ciclo dentro de la escolar básica. Pero quisiera, antes de dar la palabra a la profe, de hablar un poquito también de cómo estamos trabajando la parte de normas de convivencia con nuestros estudiantes. Volvemos a la clase, estamos aquí y como la profesora dijo, yo voy a ampliar, yo enseñé muchos años también el tercer ciclo, así como cada nivel y ciclo tiene sus características, el tercer ciclo es bastante difícil, porque como la profesora ya mencionó, están los cambios y ese niño de primero y segundo ciclo que parecía nuestro hijo, que nos veía como una mamá, pasa también como nuestros hijos se ponen rebeldes y tienen conductas que a veces no son muy apropiadas, y eso hay que empezar a orientar, hay que empezar a hablar, a hacerles entender de que es una etapa y hay que superar. Así que es un desafío en enseñar en tercer ciclo. Yo siempre digo que es como el cuello de botella de la educación, y si eso pasamos, entonces llegamos a la media, y en la media ya tenemos personas que piensan, con los que se puede conversar, se puede llegar a negociaciones, pero en el buen sentido de la palabra, alianzas para poder lograr finalizar con éxito la etapa académica. Es una etapa muy difícil, y más se suma ahora con la gran cantidad de fuerzas externas que a ellos les invaden, como son, por ejemplo, las adicciones, la conducta que a veces viene del extranjero y que no pertenece a nuestra sociedad, pero como la web nos comunica con todo el mundo, entonces estamos en el mismo tema. Y eso hay que trabajar. Y se suman las familias disfuncionales, familias donde está solo mamá, está solo papá, o no están los padres, están terceras personas. O sea, es muy complejo. Y algo peligrosísimo que son los abusos. Y estamos viendo a diario cualquier cantidad de niñas embarazadas en esta edad. Así que es un ciclo complejo, y el profesor tiene que estar preparado para enfrentar esto. Bueno, adelante, profesor. ¿No hay alguna pregunta? Pregunto al auditorio sobre lo desarrollado. ¿Alguien enseña en tercer ciclo aquí? Hola, profe. Se entendió muy bien. No hay Y preguntas de mi parte. nadie enseña en tercer ciclo. No, profe, yo no, por ejemplo. No sé si los compañeros. Sí. Ahora ya trabajan con la profesora Isa, así que ella les conoce todo ya. Vamos a seguir entonces. Quisiera hablarles también desde mi propia experiencia. Yo estoy trabajando desde el año 2016 en la coordinación del tercer ciclo.
Y me tocó también estar en aula, fui formada con la carrera de Ciencias de la Educación. Ustedes saben eso, cuando me presenté, yo había dicho que fui egresada de la Facultad de Filosofía, muy orgullosa de eso. Y me dio las herramientas esa carrera para que yo pueda afrontar también, ¿verdad?, desde mi formación esos desafíos. Entonces, desde el 2016 estoy trabajando, se inició el séptimo, fue creciendo gradualmente el octavo, el noveno y ahora son 6 promociones ya que se fueron. Y le seguimos también los pasos. Tenemos un proyecto en que siguiendo los pasos se llama, de los estudiantes, y nos vamos a los colegios y preguntamos por nuestros estudiantes. Tenemos jugadores, incluso yo tengo un ex alumno que está jugando en el Club Cerro Porteño. Estoy muy orgullosa de mi ex alumno, por más de que no sea mi club, ¿verdad? Y otros que ya son cantantes, son profesionales y le damos ese seguimiento. Y como mencioné, hoy en día hay varios desafíos. Tenemos que trabajar, tenemos que conocer protocolos, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que hacer cuestiones, hay que buscar la pera entre las manzanas, hay que ver de repente, hablar con ellos, porque muchas cosas pasan entre los jóvenes, necesitan esos espacios de diálogo, porque en casa estamos viendo que hay debilidades. En casa, de casa traen los problemas. Entonces, en caso de abuso, de acoso, tenemos leyes y resoluciones, protocolos de cómo tenemos que trabajar ante un caso de acoso escolar. El primer punto, el punto inicial es que el catedrático, estamos hablando del tercer ciclo, el catedrático es responsable dentro de su horario. Así lo establecen las normas de convivencia. Y de repente cuando sale un catedrático y entra otro en esos espacios, generalmente ocurren situaciones que no deberían de ocurrir. Y generalmente buscan, en el caso de la escuela, donde no haya cámaras. Ellos manejan todito, donde hay cámara, donde no hay cámara. Entonces tenemos que tener ojos también. Si estamos dentro de la parte administrativa, tenemos que hacer nuestros recorridos. Tenemos que aliarnos por algún personal de limpieza, algún personal de la cantina. Entonces uno tiene que ser astuto también para trabajar y cuidarles a los estudiantes, porque son otra vez como criaturas pequeñas. Hasta los de preescolar de repente se portan mejor que ellos. ¿Por qué? Porque están en una etapa difícil. Entonces, en el caso de un acoso escolar, uno tiene que luego distinguir cuándo es acoso y cuándo es abuso. En el caso de acoso, lo primero que debe hacer el catedrático es de labrar su registro anecdótico. Tiene que constatar ahí la fecha, el hecho, en qué circunstancias y si fue realmente en su hora. Ahora bien, no siempre también los hechos se dan en esos horarios. A veces hay mucha confianza de los estudiantes hacia los catedráticos. Entonces, los estudiantes traen información, traen su denuncia y lo exponen al docente. ¿Y qué nos dice el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia? Que toda persona tiene la obligación de denunciar. Si no ocurrió dentro de mi sala de clase, pero me vino una estudiante o un estudiante a hacer una denuncia, ya me hace parte obligada de actuar, de comunicar ante entes que correspondan, ante la CODENI, de repente, ¿verdad? Si es que no podemos cumplir primeramente con el protocolo de la institución. Entonces, se labra el registro anecdótico, se comunica en la dirección y ahí es donde ya la dirección y el equipo técnico
toma el caso, hace las entrevistas con las partes, porque siempre se habla de un periodo de sospecha. Siempre tenemos que seguir el debido proceso, que es supuesto hecho, supuesta víctima, supuesto agresor. Ya luego la directora o el director con su equipo técnico va a valorar ese hecho y de acuerdo a las normas de convivencia va a aplicar medidas. Si es que ese hecho es leve. Ahora, si ya es grave, más que falta gravísima, tiene que comunicar donde corresponda. Si se trata de vapers, ¿verdad? Tiene que derivar también a la policía, a la Secretaría de la Senat. Y si es acoso escolar que vaya más allá, ¿verdad?, de las normas de convivencia, se comunica a la CODENI. Y ya también a la supervisión pedagógica con copia a la supervisión administrativa, CODENI, y ya la supervisión pedagógica administrativa lo deriva otra vez a la dirección departamental en la asesoría jurídica. Luego, la asesoría jurídica emite un dictamen y también, ¿verdad?, emite qué actividades hay que adoptar para seguir con una observación sistemática, si requiere de repente cambiarles de turnos, cambiarles de institución, según la gravedad del caso. Entonces, esos son los pasos. Entonces, como catedrático, uno tiene que tener su registro anecdótico, tiene que documentarse, tiene que tener tacto, tiene que saber escuchar, tiene que formarse, tiene que actualizarse, porque a veces no hacemos caso. ¿Qué pasa si no hacemos caso? De repente el joven va a su casa, comenta también a sus padres o a otras personas, ¿y no comunicaste? Sí, ya comuniqué a mi profesor de tal área, y ahí te compromete porque van a venir a preguntarte si hiciste alguna denuncia, si comunicaste. Ustedes ya saben de este caso que hubo en Lambaré, por ejemplo, que tuvieron que ser apresadas la directora, la coordinadora, la profesora, porque de repente, ¿verdad?, no siguieron este protocolo, no comunicaron a tiempo. Entonces, mucho tacto con los jóvenes. Y también hay que saber dialogar, negociar, saber llegarles, porque hoy en día ya no funciona el shaque, el tobapucú, el de ser muy exigente. No, tenemos que también saber cuándo estirar, cuándo aflojar. Eso es muy importante con los jóvenes. Entonces, el manejo de esos protocolos es muy importante. La profesora mencionó de ese trabajo que ustedes lo van a hacer. Entonces, sobre las problemáticas de repente que puede también uno encontrarse en este nivel. Entonces, es muy importante, como les digo, que como estudiantes docentes vayamos preparándonos para nuevos desafíos. ¿Alguna pregunta o acotación? Es una clase, como les digo, que nosotros damos el programa Solicita para cerrar la escolar básica, pero ustedes van a practicar y van a profundizar el año que viene, juntamente con el nivel medio. Por eso solamente así en forma somera y sobre todo hablar de esto, de las características de los estudiantes, de la problemática. Esos son los temas que están establecidos para grabar el podcast. Ustedes van a formar sus grupos de trabajo y van a armar un guión. Yo les puse incluso un ejemplo y ustedes conocerán muchos. Van a poner creatividad, que sea algo agradable, porque después podemos compartir también en la web y escuchan otras personas. Así que esa es la tarea de esta clase. 5 grupos tienen que armar y son 5 temas diferentes. El que elige un tema puede incluso en el grupo ya decir, hemos elegido este tema. ¿Alguna persona que quiera dar alguna experiencia o alguna pregunta?
Permiso, profe, yo tengo una pregunta. Sí, Con respecto al trabajo, ¿la fecha de entrega cuándo sería, profe? De la tarea de hoy. Sí, porque he visto que hasta hoy estaba el tiempo para entregar. No sé si... No, hasta el 14 de septiembre puse, pero voy a revisar otra vez, porque porque 2 semanas. estuve mirando. No, 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 Mm, empieza hoy se habilita y 2 semanas, porque nos quedan todavía como 3 contenidos, pero vamos a ir englobando, porque tenemos la segunda parcial y prácticamente vamos cerrando la última semana de octubre. Los que están un poco retrasados con las tareas, con la profesora Isa vamos a ponernos al día en la corrección de todas las tareas para ver ya quiénes son los que están muy atrasados o les falta. Nos quedan los planeamientos, tenemos que ir cerrando eso, y si por ahí alguien necesita otra vez tiempo para algo, entonces aprovechen que ahora todavía no corregimos, porque en la medida que vamos cerrando, después los posteriores son los que ya descontamos los puntos. No se preocupen, no te preocupes, Silvia, voy a revisar. Pero siempre les pongo 2 semanas, que es el tiempo como prudencial para que ustedes se reúnan, lean un poco, tienen que hacer el guión, distribuirse cómo van a grabar el audio y luego compartir eso en la plataforma. Solo se comparte el enlace. No vayan a querer alzar el audio porque es muy pesado y la plataforma no acepta. Entonces solo el enlace, así como le ponemos nosotras el enlace de estas reuniones, así también ustedes tienen que compartir. sí, ¿Estás? profe, Bueno, gracias. sin problema. ¿alguna otra pregunta o para algún comentario? Bueno, y yo quiero aprovechar también que estamos con la profe Isa, y este es el curso responsable de nuestro proyecto de extensión, de que hay un grupo de didáctica universitaria que son los egresados universitarios que están estudiando para poder enseñar en la facultad. Ellos también tienen extensión universitaria y se aliaron a nuestro proyecto y se están adelantando. Así que ellos ya van a tener la próxima semana un encuentro con los niños del nivel inicial y vamos a donar también un parquecito como para que sea el inicio ya de nuestro proyecto grande, grande decimos así, de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. Gracias también, profesora Isa, porque es un trabajo más que estamos coordinando con la gente de didáctica, y la escuela nos abre siempre las puertas porque esas experiencias, por más que a ellos les costó mucho dar el paso, ahora están entusiasmados. Cuesta nomás salir de la zona de confort, pero después uno se da cuenta que eso es bueno y que no solamente gana la población beneficiada, sino que nosotros también salimos enriquecidos. Así que, profe Isa y alumnos del segundo, vamos a empezar a trabajar ya también el proyecto de extensión, que sería muy importante si podemos concluirlo para el día de la primavera, por ejemplo, algo así que sea significativo y podamos cerrar allí, o fines de septiembre, y podamos cerrar nuestro proyecto. Hay un grupo creado y creo que faltan ahí estudiantes responsables. Yo también esta semana estuve trabajando mucho con los de didáctica, entonces como que dejé de lado, pero la próxima semana voy a involucrarme más y vamos a empezar a distribuir las tareas. Así que chicos y chicas, por favor, confiamos en ustedes. Así es, profe. Vamos a ir definiendo, profe, las actividades, como siempre, yo muy abierta y atenta a lo que también pueda apoyar. Muchas gracias. Y hoy, justamente, profe, recibimos un poco una hermosa noticia, Sí. que en microplanificación estamos primeros y creo que vamos a tener una construcción. Justamente le preguntaron a la directora si teníamos ya un espacio para la construcción, porque ella había solicitado más aulas, Sí. principalmente para educación inicial.
Y la noticia de hoy fue que estamos primeros ya en la lista en microplanificación para la infraestructura, entonces inicial finalmente tendría un espacio propio. Aulas Maravilloso. nuevas con sanitarios nuevos para ellos. Qué maravilla. Segundo, también, antes de terminar, va a poner su grano de arena para la Escuela Santa Teresita, que les está recibiendo y les está dando la oportunidad de hacer la práctica educativa, que es realmente la esencia de nuestro trabajo. Si nosotros no Y estamos en aula, sí. se sumaron más grupos, profe. Están ¿Qué? también estudiantes de psicología trabajando. Se fueron también con una nota y están trabajando con niños con capacidades diferentes. Muy bien, ¿ven? Y eso es lo que nosotros Sí. deseamos con la extensión universitaria. Tanto les dije a los profesionales, no es hacer una caridad, sino que es Ujú. ir a aportar lo que yo sé y que ellos también me ayuden en mi formación, porque la práctica en cualquier carrera es fundamental. Si nosotros no pasamos por la experiencia, no vamos a llegar a la ciencia. La ciencia no se hace de lo abstracto, sino que de la experiencia que uno tiene. Bueno, entonces, qué noticias más maravillosas, y compartimos con los alumnos que son en este momento alumnos docentes de ustedes Sí, también. Bueno, está todo entendido, está comprendida la tarea. Ustedes saben que tenemos los canales de comunicación. Si yo no les respondo, comuníquense con la profesora Isa y vamos sí. a avanzar. En el desarrollo programático estamos bien, estamos llegando ya prácticamente al final, pero vamos a abocarnos a nuestra extensión y a nuestra práctica profesional con la profesora Blásida, que nosotras trabajamos todas en equipo para que salga esto súper bien y ustedes puedan llevar un buen recuerdo a pesar de que no podemos desarrollar todas las potencialidades con este sistema virtual, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, consulta, yo agradezco otra vez a la profesora que nos acompañó y vamos a dar por finalizado nuestro encuentro. Gracias, profesora. Gracias, estudiantes. Espero que tengan un buen descanso y no nos despedimos. Nos seguimos comunicando por los otros canales. Muchas gracias también, profesora, de mi parte, y espero haya contribuido en algo Claro que en el sí. aprendizaje. Y estoy atenta a las órdenes para el trabajo, este trabajo del tercer ciclo. Entonces, me escriben nomás al privado y vemos cómo en el grupo también pueden preguntar. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted también. Buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches a Buenas todos. noches, Bueno, profes. que Chau, pasen chau. bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Pasen bien.